Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Gina Murillo, felices de poder hacer esto para compartir un poco de lo que ha sido su testimonio. Yo sé que muchos la conocen, muchos saben por lo que ella ha pasado en los últimos meses y bueno, qué bendición poder estar aquí con ella a que nos cuente cómo ha sido este proceso, cómo lo ha vivido y bueno, bienvenida Gina, qué rico tenerte aquí. Hola Eli, gracias por tener en cuenta esta historia para podérsela contar a los demás y poder acercarlos a realidades que muchas personas se van a identificar y que siento que, bueno, es súper importante que todos compartamos cuando las vivamos. Para los que no saben, yo creo que la mayoría lo saben, pero Gina es una diseñadora de modas súper reconocida, súper exitosa, súper talentosa. Eli, gracias por ese reconocimiento. Me halaga un montón que lo pienses así. Claro, mi vida sí ha estado muy afectada por mi parte laboral hasta un momento que siento que fue crucial en mi parte espiritual como persona, y es cuando mi papá tiene un accidente que le cuesta finalmente la vida. Ahí yo estaba completamente enajenada del poder de Dios y incluso sentía que no lo necesitaba, ¿sabes? Me sentía que yo era quien tenía el poder, pues porque llega un momento en que tu ego se apodera tanto de ti que tú realmente crees que puedes solucionar todo en tu vida. Wow. Mi papá se accidenta y yo llego a la clínica diciendo cuánto vale, qué hay que hacer, quién es, ¿sabes? Como queriendo ejercer el poder que uno cree que tiene, y desafortunadamente, o afortunadamente, ahora ya no sé, creo que un poco de las dos cosas, me di cuenta con el paso de los días, porque mi papá está en la unidad de cuidados intensivos por 24 días. El día 25 mi papá se muere, pero siento que todo pasó así precisamente porque yo tenía que vivir esos 24 días de sentir que definitivamente yo no era absolutamente nadie comparada con el poder de Dios. Y bueno, en ese proceso me acerqué mucho a él de una forma impresionante y recibí muchas respuestas inmediatas, ¿sabes? Como que había sido un Dios que tenía completamente olvidado, como en un closet. Y cuando lo saqué, sentí miedo de no recibir respuesta, porque dije, ha sido la más ingrata, lo he negado, no le necesitaba, he sentido que no lo he necesitado, y de la nada estoy pidiéndole cosas extraordinarias y él me empezó a responder de manera extraordinaria, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo, un día yo, en la clínica donde está mi papá, había un santísimo. Yo nunca he sido católica, entonces no tenía ni idea tampoco que era el santísimo. Y yo me fui al Santísimo de la capillita que ellos tienen y me arrodillé, o sea, el segundo día de mi papá en la clínica, me arrodillé y supliqué por un quirófano que mi papá necesitaba y que en ese momento no había disponibilidad. Y en ese momento llega una monjita y me pone la mano en el hombro y me dice, ¿qué necesitas, hija? Y le digo yo, ¿un quirófano o a la hermana Marta? Porque ya me habían dicho que la hermana Marta era la que mandaba en la clínica. Entonces, que ella me podía ayudar a solucionar varias cosas. Y entonces me dice, la hermana Marta soy yo. Wow. Entonces yo ya empiezo a ver como, o sea, yo sé que para muchos puede ser como cosas que no son tan relevantes, pero para mí en ese momento era, Dios sí responde, ¿sabes? Y bueno, y ese es un ejemplo muy chiquito de todas las cosas que a mí los médicos me decían, tu papá no dura más de 3 días, porque la probabilidad es del 3% de sobrevivir. Y yo, pues mi papá es ese 3%, porque yo creo en Dios y no sé qué vaina. O sea, de la nada era la más. Y eso yo creo que creyente. es algo muy impactante y yo creo que eso lo viven muchas personas, como que si han vivido una temporada de su vida como alejados de Dios, siente como una vergüenza o una culpa de acercarse a Dios. Y cuando uno no tiene una imagen correcta de quién es Dios, uno siente que va a llegar como ese Dios castigador o ese Dios que te va a hacer pagar pues como por tu distancia. Y cuando uno se encuentra en esos momentos frente al amor de Dios, eso es muy conmovedor, que tú dices, bueno, yo no te he volteado a mirar todo el tiempo, pero toco a tu puerta y tú me abres y lo primero que haces es abrazarme. Sí, es como recibirme, es un papá que está feliz de que hayas vuelto a casa, que estés ahí, no te está reclamando, no te está juzgando, no te está señalando, sino que te está recibiendo, y eso es muy conmovedor. Tal cual lo que me estás diciendo, así lo sentí. O sea, sentí que era un papá que me estaba respondiendo
Y bueno, durante esos días tuve un acercamiento con muchas cosas de mi vida que tenía olvidadas, como por ejemplo la familia, que me parece que nada más importante que eso después de Dios. Y, y empecé a leer la Biblia, a orar. Además me dio un poder de oración, una cosa impresionante. La fortaleza que me dio durante todos esos días para hacer como el puente entre los médicos y mi familia. Bueno, fueron unos días completamente como si me hubieran metido a la universidad intensa de la vida durante esos días. Y bueno, para mí ese momento de la vida fue súper importante porque me acercó muchísimo a Dios y yo sentía que ese era el para qué, porque yo estaba allí. O sea, para qué Dios me había puesto no Dios, sino para qué yo estaba teniendo que vivir todo eso si mi papá finalmente se iba a morir. Okay. ¿Sabes? Como que si no hubieran sido esos 25 días de restauración de mi alma, seguramente, pues si mi papá se hubiera muerto en el accidente, pues yo no habría tenido la oportunidad de acercarme tanto a Dios de esa forma y ver cómo respondía cada día con todo lo que le pedíamos. Finalmente, mi papá, yo todos los días le decía a Dios, Dios mío, por favor, salva a mi papá, salva a mi papá. Yo quería que mi papá sobreviviera, cueste lo que cueste, fuera como fuera. Y nunca pensé en él, en mi papá. Mi papá tuvo un accidente que lo dejaba en una discapacidad bastante fuerte para su vida. Y yo en un momento dije, cuando las cosas se pusieron muy graves, dije, Dios, no me escuches a mí, o sea, ignora lo que yo te estoy pidiendo. Yo quiero que yo quiero que lo que pase sea lo que es tu voluntad y lo que es mejor para mi papá y finalmente para mi familia. Porque muchas veces como que nos obsesionamos con que sobrevivan, sea como sea, y con que ese es el único milagro que vemos. Pero realmente desconocemos cuál es la voluntad de Dios, que es completamente perfecta y que sus planes son perfectos, y lo obligamos y le decimos cómo tiene que tratar el milagro que uno quiere. Y bueno, cuando yo finalmente suelto y le digo, Dios, haz tu voluntad y escucha a mi papá, qué es lo que él quiere. Porque mi papá ese día entra en coma, lo estaban despertando del coma inducido y yo sentí mucho miedo cuando lo iban a despertar y dije que sea lo que Dios quiera, ya, no más, no me escuches a mí. Y ese día efectivamente me dicen, tu papá está en coma y no sabemos si despierte en 5 días, mañana, en meses o en años. Pero lo que va a pasar es que te vas a tener que llevar a tu papá con un respirador y con todo artificial, porque él por sí solo no va a poder sobrevivir. Finalmente al otro día mi papá, yo con más fervor y mucho más ahínco, siento que empiezo a decirle, por favor, no nos hagas esto, no nos hagas decidir además si lo desconectamos o no lo llevamos, porque es inmediato que te dicen, bueno, o se lo llevan o lo desconectamos. Y ese día lloré, supliqué, no le habíamos dicho nada a mi mamá aún. Yo decía, Dios mío, por favor, no me hagas tomar esta decisión. Al otro día a las 7 de la mañana empezaban las visitas en la clínica, faltando un cuarto para las 7 mi papá se infarta. Y ese día recibía turno el que es mi esposo. Y recibía el turno de mi papá. Y el que es su esposo hoy, pero en ese momento era solamente el médico. Era solamente el médico de mi papá, pero ahora es mi esposo. Durante esos 24 días también tuve la oportunidad de recibir mucho auxilio y mucha atención de su parte, se portó espectacular. Pero pues ahí era simplemente el médico de mi papá, pero nos habíamos vuelto amigos, se había vuelto muy cercano a la familia durante todo ese tiempo. Y al otro día él recibía el turno de mi papá, pero él recibía a las 7 de la mañana, mi papá se muere justo antes de que nosotros llegáramos a la clínica y de que él recibiera el turno. Entonces como que sentí, yo ahorita veo, ¿sabes? Como al pasado y digo, wow, es como si todo estuviera completamente orquestado desde un principio para que todo finalmente fuera en bendición, ¿no? Bueno, ese es el resumen de unos días muy largos y una historia muy, muy larga y con muchas cositas, pero siento que este testimonio arrastra un poquito de eso y ya se darán cuenta porque bueno, luego de esta fe efervescente que florece en mí, de este recibimiento que Dios me da nuevamente. Y cómo Dios te muestra
o sea, como Dios, que eso solamente lo puede hacer Dios, de una situación tan horrible, cómo brotan cosas como una transformación espiritual, personal, sí, como pues ponerte en el camino con el que hoy es tu esposo, el papá de tus hijos. Exacto. O sea, como solo Dios hace de las cosas que son dolorosas y que tienen el poder de destruirlo a uno. Él es capaz de sacar cosas hermosas de eso, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. O sea, hasta lo más horrible. Ese es el resumen más bonito que has podido decir de esa parte de mi vida. Porque a mí me decía la hermana Marta, que además también tuvimos una amistad muy bonita, me decía, va a llegar un día en que tú vas a agradecer todo esto. Y yo, ¿qué? Pero, o sea, ¿cómo uno puede agradecer una tragedia de estas? Pues, ¿qué me estás hablando? Incluso me molestaba que me dijeran que podía llegar a agradecer a mi papá y que estuviéramos pasando por algo así. Y hoy les puedo decir que sí, llegó un momento en que yo pude dar gracias por cómo pasó todo. No porque se haya muerto mi papá, claramente, pero sí como pasó todo, fue bastante importante en mi vida. Lo malo es que nosotros los seres humanos tenemos una pequeña debilidad o una gran debilidad, y es que se nos olvidan las cosas. Entonces, con el paso de los años y el tiempo, tu vida vuelve y se empodera de tu parte superficial, de la parte que vivimos el día a día, que es tus logros, tus comodidades. Pues empiezas como a dejar a un lado todas esas partes, tu corazón se sana, aprendes a vivir con ese dolor, porque Dios te da las herramientas finalmente para que tú puedas aprender a vivir con estas tragedias que vas dejando atrás, pero que finalmente lo que tú dices, pues aportan de muchas formas a tu vida. Bueno, pasaron muchos años, yo volví a encontrarme en esa vida llena de bendiciones, esa vida en la que tú dices, wow, Dios nos ama, es perfecto, todo es perfecto, pero lo vas otra vez dejando a un lado, empiezas a otra vez a invertir todas tus prioridades, y bueno, me sentía completamente dichosa y agradecida porque tenía una vida perfecta. Tuve a mi primera niña, Paloma, perfecta, espectacular, todo divino, todo salió divino. Y sabes, eso que a veces incluso hasta uno siente, todo está demasiado perfecto, el negocio súper bien, todo iba súper bien, y me di cuenta que otra vez estaba embarazada, muy cerquita de mi hija. ¿Cuánto se llevan Paloma y 1 año y 4 meses. Sí. No lo esperaba porque además mi esposo y yo ya no habíamos decidido no tener más hijos, tanto que mi esposo ya tenía la cita para hacerse la vasectomía. O sea, Dios dijo, no, tengo que adelantarme a esa cirugía. Sí, definitivamente. Y cuando me di cuenta que estaba embarazada fue como, ¡oh! Porque no lo esperábamos, no lo estábamos buscando, pero bueno, finalmente uno dice, es de Dios, porque para tener a Paloma fue una búsqueda eterna. Wow. Pues nos la buscamos muchísimo, muchísimo. Tuve una pérdida, pero iba a Paloma, entonces nosotros decíamos, no, pues que es que esto, o sea, es de Dios. Entonces lo recibimos con todo el amor, perfecto, nos pusimos muy contentos finalmente, cuando ya finalmente lo asimilamos, dijimos, bueno, esto es de Dios, perfecto, que gracias Dios mío por otro bebé, el mejor regalo para Paloma. Y todo iba perfecto, perfecto, cuando el día que nace Pablo, el niño perfecto, pues todo lo que uno se fija al principio, ¿no? Que tenga sus 5 deditos en cada extremidad, que tenga todo, pues lo que uno aparentemente física. Eso fue hace un poquito más de un año, ¿no sé? Acaba de cumplir un año y 15 días. Ajá. Entonces, claro, Pablo nace perfecto. Para los médicos, para todo el mundo está perfecto, nos mandan a la habitación, pero con el pasar de las horas, Pablo hace su primera comida perfecto. Es que creo que he dicho la palabra perfecta 299 millones de veces, pero realmente era perfecto. Y con el pasar de las horas, Pablo deja de comer y nos empezamos a preocupar porque no quiere recibir comida, hace cara de dolor, empieza como a llorar mucho y bueno, como que no entendíamos qué estaba pasando. Luego vienen y le dan fórmula porque parecía que no quería ir a coger el seno, y nos empezamos a preocupar porque empieza a vomitar. Tampoco hacía meconio. Entonces, bueno, estas ya son partes muy médicas, pero para terminarles el cuento, Pablo termina al otro día en la unidad de cuidados intensivos. Y yo me había olvidado de toda esa parte de la vida porque sí, como que le eché tierrita, porque siento que la sabiduría organísmica también tiene la capacidad de hacerte olvidar las partes más duras de tu vida,
pero esas partes siguen ahí. Entonces, cuando yo llego a la UCI, el olor de la UCI, los pitos de la UCI, aparte de tener a mi bebé allí lleno de cosas, que se me lo llevaran además, y recordar, ¿sabes? Como hacer esa catarsis y devolverte en el tiempo y decir, y sentir ese mismo miedo de va a volver a pasar lo mismo, porque eso fue inmediatamente lo que sentí. UCI, pérdida, ¿sabes? Y yo en ese momento le suplicaba a Dios como que no, otra vez no me hagas esto, por favor, no me hagas esto, otra vez no con mi bebé. Aparte, pues uno siempre se imagina que nace tu bebé y tú tienes todo preparado para llegar a tu casa al otro día. Entonces como que todos los planes cambian, entonces empiezas como otra vez como a ponerte como en contexto de cuál es tu realidad en ese momento. Y mi realidad era un miedo, pero es que Eli, yo no te puedo explicar el miedo que yo sentía en ese momento, recorría mis venas, era físico. Yo empecé a temblar, tuve un ataque de pánico cuando entré a la UCI. Yo no sabía si tenían que atender al bebé o atender a la mamá, porque de verdad me sentía demasiado mal, pensando en que el desenlace iba a ser parecido al de mi papá. ¿Y tu esposo como médico en ese momento, cómo estaba? Me imagino que él sabía también el otro lado. Para él es mucho más difícil, Eli, porque el conocimiento que él tiene le permite avanzar mucho en lo que puede pasar. Claro. Entonces, aparte nos enfrentamos a una enfermedad que era completamente desconocida hasta para mi esposo. Incluso, ¿pero en ese momento ya lo diagnosticaron? No. O sea, no, en ese momento no sabíamos nada. ¿Saben que algo andaba mal? Algo andaba mal, pero mi esposo sospechaba de todas las posibilidades que habían, todas eran horribles. Okay. Entonces, porque finalmente lo que estaba pasando era que Pablo estaba obstruido, no sabíamos por qué estaba obstruido, pero por eso no podía ni evacuar ni comer, porque si comía vomitaba, pues porque estaba completamente obstruido. El niño se puso hipoglicémico, por eso lo tuvieron que pues, bajar inmediatamente a la UCI. Y bueno, para mi esposo era muy difícil y además tener que también ser fuerte porque también afrontar mi realidad. Entonces él decía, ella me va a chiflar, o sea, la va a perder porque yo estuve un proceso durante todo este tiempo, después de la muerte de mi papá, fueron 2 años en los que yo tuve depresión absoluta y a mí lo único que me sacó de las profundidades de mis miserias fue Dios. Leer la Biblia, acercarme a Él, ¿sabes? Buscar respuestas y Él me las daba. Buscar como justificación a todo lo que había pasado, resignificar todo. Durante toda esa época había sido un proceso muy largo y mi esposo lo vivió conmigo, entonces él sabía a lo que yo otra vez me estaba enfrentando. O sea, sentían como juntos verse como muy cerca, como al abismo, como esto se desbarató todo. Se desbarató está a punto de desbaratarse todo. Ella se va a totear otra vez mentalmente, ella no va a poder con esto, me va a tocar a mí además, sabiendo todo lo que se puede venir encima, enfrentar con ella, que es una persona muy frágil, porque sí soy una persona muy frágil en mi parte emocional. Y bueno, total, le diagnostican a Pablo ese mismo día una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung. Inmediatamente lo que uno hace cuando te dicen eso es Google. Y Google es la peor idea que puedes tener en ese momento, pero realmente no teníamos ninguna claridad de parte de los médicos hacia nosotros con respecto a la enfermedad. O una claridad de proceso, mira, lo que se hace es esto, o sea, un paso a paso. Sí, no se desconocía, como que todo lo veíamos como muy, cubriendo la emergencia, más no había información clara. Y tampoco como que uno diga, ay, yo tengo una amiga que tuvo un hijo, ¿sabes? Exacto. Sí, como que no hay nadie, además un referente que te pueda dar una guía de tranquila, esto es así, tal. Finalmente nos toca creer plenamente a lo que nos dice el cirujano de Pablo y nos dice, no, esto es así, lo operamos, mañana lo operamos, se le quita la parte que tiene mal, que no funciona de su intestino, y más o menos en unos 15 días el niño ya sale y sale perfecto, comiendo perfecto, haciendo sus deposiciones perfecto. Nosotros dijimos, bueno, no es tan grave, pero claramente los días en UCI para mí fueron, no. Aparte es que no solamente te enteras del dolor tuyo, sino que el de la mamá al lado, el de al frente,
Entonces se vuelve como que todos los dramas de los que están alrededor tuyo también son tus dramas. Y pues es un dolor solidario, ¿no? Porque son mamás como tú que también estaban esperanzadas en que sus hijitos estuvieran ya en su casa y finalmente están ahí conectados a 1000 máquinas. Entonces, bueno, eso fue una época bastante difícil. Esos 15 días en UCI fueron muy duros. La cirugía de Pablo fue una cirugía muy, muy, muy compleja porque a Pablo no le encontraban... creo que los tengo que poner en contexto, que es la enfermedad de Hirschsprung para las personas que obviamente no saben. La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que afecta el intestino grueso sobre todo. Y hay 3 tipos en esa enfermedad, que es segmento corto, segmento medio y segmento completo, pues que es todo el intestino grueso. En el diagnóstico de Pablo aparecía como un segmento corto, pero cuando a él lo llevan a cirugía, segmento corto que no tiene células anaganglionares, que son las células que hacen que el intestino funcione. Es decir, el intestino constantemente tiene que hacer algo como esto. O sea, entonces eso significa que hay una partecita pequeña que no está funcionando de su intestino. Esa es la parte que en la cirugía iban a quitar. Exacto. Para que quedara funcionando el resto. Okay. Pero en la cirugía se dan cuenta, en la cirugía hacen biopsias por congelación, que es que sacan un pedacito de intestino, lo llevan al laboratorio, pero eso es durante la cirugía y ahí se dan cuenta si hay o no hay células vivas. Encontraron ausencia de las células y siguieron avanzando. Inicialmente, ¿cuánto era lo que iban a 2 quitar? centímetros. 2 centímetros. Terminamos en 24 centímetros. Wow. A Pablo le quitan 24 centímetros de colon. Bueno, finalmente sale de su cirugía bien. Todo dijimos perfecto, pues sí, no tiene casi una tercera parte de su colon, pero pues el colon es muy largo, no pasa nada. Vamos a aprender a vivir con eso. Todos los niños salen súper bien de esto, aparentemente. Esa era la teoría que nos decían. Y bueno, nos llevamos al niño para la casa, todo súper bien, gracias Dios. O sea, vuelves tú a amarrarte nuevamente a Dios, porque sabes que es el único que te ayuda y es el único que te da respuestas. Y seguimos el proceso que nos dijeron médicamente cómo iba a ser, que teníamos que hacerle unas dilataciones diarias, pues, para evitar que la cicatrización volviera a crear como un bloqueo intestinal. Y lo hicimos todo al pie de la letra, pues claramente mi esposo es médico, entonces para él era mucho más sencillo entender todo y hacer todo, pero era un tratamiento completamente doloroso, horrible para el niño, porque cada vez que le hacíamos estas dilataciones era una tortura, no solamente para él, sino para nosotros, porque lo veíamos sufrir muchísimo. Y empezamos a ver con el tiempo que el niño no avanzaba. Y ¿cuánto tiempo alcanzaron a estar en ese tratamiento después de la cirugía? Yo creo que más o menos 3 meses. Ok. Todos los días eran la dilatación. Todos los días, pero yo veía que el niño gritaba mucho, lloraba mucho, y yo le decía al médico, mira, yo siento que no es normal, Pablo llora como si le doliera algo, y él me decía, es normal, ¿cómo no le va a doler si es que pues acaba de tener una cirugía, se está recuperando? Y yo, sí, pero él no come bien, él grita, es que no es un dolor normal, o sea, él grita. Y tu instinto ahí de mamá te decía, claro, no es solo esto, hay algo. Sí, total, y el médico me decía, pero eso es el cólico del lactante que lo sufren todos los bebés. Y yo decía, sí, pero yo no me acuerdo que Paloma haya tenido... O sea, sí tenía cólico de lactante, pero yo no la vi nunca gritar de esta manera, ni ponerse roja. Pablo tenía tanto estrés que Pablo tenía dermatitis en la parte del entrecejo y tenía el entrecejo marcado como si tuviera mi edad. O sea, él estaba completamente envejecido del estrés que él mantenía y de lo que sufría. Y yo decía, para mí no es normal. Yo veía a mi hijo, yo veía a un niño frustrado, triste, irascible, y yo decía, para mí no es normal. Entonces suponía que iba a quedar súper bien y que todo iba a ser normal, y ahorita resulta que esto es consecuencia de esto, que igual le duele, que igual entonces cólico del lactante, pero yo no me tragaba ese cuento, pero por nada del mundo. A mí algo en mi corazón me decía, no. Entonces yo me empecé a decir a mi esposo, no, si yo no siento que las cosas estén bien. Entonces mi esposo empieza a indagar un poquito más, y en las dilataciones nos empezamos a dar cuenta que el dilatador no entraba bien y tropezaba. Le dijimos al cirujano, el cirujano avanza un poquito más con el dilatador y nos dice, sí, parece que tiene unas fibras que se están cerrando, pero las rompemos con el dilatador, o sea que había que hacer la dilatación aún más fuerte y más invasiva. Cada vez que nosotros intentábamos romper esas fibras con el dilatador, pues el niño era como si lo desgarráramos.
y el niño sangraba. Empezó a tener sangrados muy abundantes después de las dilataciones y lloraba más o menos durante media hora después de la dilatación. Lloraba él, lloraba el papá, lloraba yo, las abuelitas lloraban, la niña lloraba, eso era un estrés en esa casa. Aparte nos dicen, entonces tenemos que empezar a dilatarlo cada 12 horas. Ese mismo tratamiento cada 12 horas. Y el niño cada vez peor, entonces ya comía menos. Porque es diferente si tú haces algo que tú dices, bueno, le está doliendo, pero wow, hay un alivio en el niño después. No, hay era peor, todo peor. El niño empezó a obstruirse, entonces solamente hacía caquita después de que lo dilatábamos, pues porque claro, se rompía y de repente volvía y salía la caquita. Pero entonces también empezó a afectar, el niño empezó a dejar de comer. Luego llegamos al gastroenterólogo y nos dice, es que el niño está en desnutrición global, o sea, este niño se va a morir. Y llevamos, todos los días íbamos a la clínica, todos los días nos la pasamos en la clínica y nunca nos habían dicho que el niño estaba en desnutrición global. Entonces para mí ya fue como, ¿qué está pasando? O sea, yo vivo metida en una clínica, tengo un esposo que es médico y esto no avanza. Y al contrario, siento que mi niño está para atrás y ahí encima de todo me dicen que se puede morir porque está en desnutrición global. Y él tampoco quería comer, no, todo caótico. Entonces yo dije, yo no voy a seguir en esto, hay algo, necesito un plan B. Entonces el gastro me dice, yo no quiero torturar más a mi hijo porque eso no me está dando resultados. Entonces el gastro me dice, bueno, hagamos dilataciones bajo sedación. Entonces empezamos a hacer esas dilataciones bajo sedación en las salas donde hacen las colonoscopias con el gastroenterólogo, y lo que hacían es que metían el colonoscopio, inflaban un balón, rompían las fibras, pero todo eso bajo anestesia para que el niño no sufriera. Pero eso era cada 8 días sometiendo al niño a una anestesia, imagínate. Cada 8 días nosotros en la clínica, todo un día con un procedimiento. Y a los 8 días volvían y hacían lo mismo y me mostraban las mismas imágenes y yo decía, pero es que no estamos avanzando. Es que estamos avanzando, o sea, es que estamos logrando con eso. Ya habíamos hecho como unas 8 dilataciones bajo anestesia. Y yo dije, yo no voy a hacer nada, esto más. Yo le dije a mi esposo, mira, es que esto no avanzamos. Yo veo esto y veo las imágenes de la colonoscopia de hace 2 meses atrás y es lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a matarle las neuronas al niño? O sea, no más. Efectivamente, le dije a mi esposo, nos vamos a otro médico. No, salgámonos de esta clínica, nos vamos a otro médico. Bueno, Gina, y ahí, después de esto que nos estás contando, una temporada en la que, bueno, no se ven muchos avances, de mucho dolor, mucho sufrimiento en Pablo, ahí empieza, bueno, no el primero, pero sí el primer gran milagro que desencadena en una cantidad de otros milagros. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ese sentir mío se lo contaminé a mi esposo, se lo contagié a mi esposo, y él me apoya en que busquemos un segundo diagnóstico. Y el primer milagro es que me encuentro con una amiga, que nunca me encuentro además, y me pregunta cómo va Pablo, y le digo, no, estoy súper aburrida, la verdad es que las cosas no están marchando bien, yo siento que las cosas no andan bien, y yo quiero buscar como otro diagnóstico, porque es que realmente no sé por qué siento que no le estoy creyendo a los médicos. Y me dijo, ay, Jeep, ¿tú puedes creer que yo tengo un amigo que acaba de llegar de Denver de hacer un fellow con un doctor que es famosísimo en enfermedades como la que tiene tu hijo? Y él acaba de llegar y yo tengo cita con él esta semana, pero si quieres, yo hablo con él y le digo que te deseo mi cita para que vayas tú, que es mucho más urgente. Y yo como que, ¿en serio? Me dice, sí, él es de Valle de Lili, no sé qué. Y yo, bueno, de una, todo sí. Entonces, para mí, eso fue como, wow. Resulta que este doctor del que ella me habla, en ese momento me hace como recordar que yo ya lo había escuchado. Y es el famosísimo doctor de la Torre de mi historia, que esto me llevó a otro milagro, a entender por qué había pasado otra cosa. Cuando Pablo nace, como 2 meses después, yo le digo a mi esposo, yo no me siento tranquila viviendo fuera de la ciudad. Nosotros vivíamos fuera de la ciudad porque tenemos las clínicas demasiado lejos, y con esta situación yo siento que es muy importante que vivamos cerca a una clínica. Entonces mi esposo me dijo, sí, tienes toda la razón, busquemos un apartamento en Cali pequeño y nos vamos mientras todo esto pasa, porque pensamos que era algo temporal, a Cali. Entonces le dije, listo, empecé a buscar apartamento, no encontraba, encontré uno que me encantó, y la señora que tenía la de la inmobiliaria, hablamos mucho por teléfono, le conté, mira, tengo un niño que está enfermito y queremos estar cerca de Cali, pero no puede ser algo muy costoso porque es algo provisional.
ni tan grande, bueno, que además tenga un espacio para los niños, bueno, con todos los requerimientos típicos de una mamá que son interminables. Pero este apartamento cumplía todas las expectativas, pero se me salía un poquito del presupuesto. Entonces la señora me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Yo sentí una empatía extraordinaria de parte de la señora porque no me conocía. Y yo decía, qué linda esta señora, cómo me está ayudando. Bueno, me consiguió un descuento. Con todo lo que yo necesitaba, ella me ayudaba a solucionarlo. Y se portaba muy linda conmigo y me hablaba de Dios y como que tranquila, todo va a estar bien con tu chiquito, tú ten fe, no sé qué. Y yo, bueno, tan linda. Pero era un intermediario, entonces como que decía, muy especial. Luego me doy cuenta que la señora le comparte a mi mamá, sino que le daba pena compartírmelo a mí, que ella había tenido su hijo con una enfermedad de malformación anorrectal. Su niño ya tiene 13 años y que ella se sentía muy conmovida con mi historia sin saber qué era. Ella no sabía qué enfermedad tenía mi hijo. Y entonces mi mamá le dice, ¿cómo así? También es una malformación anorrectal. Y la señora le dice, Dios lo puso en mi corazón. La señora de la inmobiliaria le dice, Dios me lo puso en mi corazón. Ella nunca me dijo qué era, pero yo sentí que era algo como lo de Samuel. Samuel se llama su hijo. Y entonces ella me llama inmediatamente, sabe que es algo anorrectal y me dice, mira, a mi hijo lo operó en México, el doctor de la Torre. Yo sí sentí que algo afín tenía contigo cuando tú me contactaste y que te tenía que ayudar porque Dios lo puso así en mi corazón, pero yo desconocía qué era lo que le pasaba a tu hijo. Y hoy que me enteré que es algo igual a lo de Samuel, te quiero decir que aquí estoy para ti, que todo lo que necesites de información, porque sé que estás en un desierto absoluto, cuenta conmigo. Mira, el doctor de mi hijo se llama Luis de la Torre, lo operaron en México, fue un milagro de Dios que lo haya puesto en mi vida. Él le salvó la vida a Samuel y yo quiero que él vea a tu hijo. Como en ese momento yo no sentía que la historia de Pablo fuera grave, cuando ella me comparte eso, yo lo dejo como anotado, pero no fue muy relevante para mí, sino como que, ay, qué coincidencia, increíble, con razón me ayudó tanto, muy linda. Pero yo decía, pero mi historia no es como la de su hijo. Porque o sea, no sabías qué tanto ibas a necesitar ese nombre más adelante. O sea, desconocía por completo la situación de Pablo y me pareció, fue muy aterrador la historia de su hijo. Dije, wow, no, pero esta no va a ser la historia de Pablo para nada. Entonces como que lo dejé ahí, guardadito. El día que mi amiga me dice, es un doctor famosísimo, creo que se llama Luis de la Torre, me acuerdo de eso. Y digo, wow, es el mismo doctor del que me habló esta señora. Entonces como que empiezo ahí como, Dios es maravilloso, tan Y es bonito. increíble porque a veces, y eso lo hemos hablado nosotras en algún momento también, es que a veces en los momentos difíciles uno está esperando que Dios solucione por completo. Entonces digamos, bueno, de un momento a otro que Pablo amanezca sano. Y la forma de obrar de Dios a veces es diferente a la que nosotros estamos como lo que decía ahorita con tu papá, como esperando el milagro como lo queremos nosotros. Y esas pequeñas cosas que van pasando en el camino son esos milagros de Dios, el que te está diciendo yo estoy contigo, no están solos, los estoy acompañando, no se ha salido esto de mi control y estoy con ustedes. Esos son esos pequeños milagros que son la fortaleza de Dios, porque Dios no solamente nos saca de las situaciones difíciles, sino que nos ayuda y nos da las herramientas para transitar los momentos difíciles. Es que eso es lo que más me asombra de Dios, ¿sabes? O no más me asombra de nuestra ignorancia, que pretendemos saber más que Dios. Entonces nosotros pedimos a nuestra manera, pero realmente es en nuestra ignorancia, porque es que no sabemos qué es lo que realmente necesitamos. Solamente Dios sabe qué es realmente lo que necesitamos y cómo va a ser y qué es lo mejor. Entonces ese desconocimiento yo creo que es el que nos hace errar en lo que pedimos, ¿no? Entonces, bueno, yo retomando, Eli, sentí que eso había también sido de Dios y por alguna razón la había puesto en mi camino, pero justo lo reconocí cuando ella me vuelve y me habla de este doctor en otro contexto. Y además que yo ya ahí sentía que las cosas no estaban bien, contrario a lo que sentía cuando la conocí. Resulta que efectivamente como a los 2 días tengo la cita con este doctor y este doctor me dice, mira, lo peor que puede pasar con un niño con la enfermedad de tu hijo es que tenga que reoperarse, es lo peor. Pero no había leído el caso de Pablo. Cuando yo veo en él una cara de preocupación, él ve, repite, pregunta,
a mí el corazón se me empieza a acelerar horrible. Y yo digo, no está bien, las cosas no están bien. Me estaban diciendo mentiras, no están bien, no está bien. Entonces empiezo a llorar sin que él hablara. Y él me dice, yo sé que lo primero que les dije fue que lo peor que le puede pasar a un Hirschsprung es que tenga que ser reoperado. Y efectivamente es el caso de tu hijo. Entonces yo inmediatamente vuelvo y pienso, otra vez Susi, otra cirugía, otro riesgo, otra incapacidad, otra vez alejarnos de Paloma. Como que empecé a ver todo otra vez un panorama gris, oscuro, una tormenta. Y como también todo lo que hemos vivido, hemos sufrido en estos meses, no ha sido... No ha sido en vano, o sea, no ha servido para nada. Entonces, todo lo que ha sufrido mi hijo es la muestra de que nada está bien y que todo este tiempo no sirve para nada. Toda la tortura que le hemos hecho. Es que eran como 1500 cosas que se llegaban a mi cabeza y otra vez, ¿qué pasa contigo, Dios? O sea, ¿qué hice? ¿Qué más, o sea, ¿qué más tengo que probarte para que como que me dejes en paz en esto? Porque yo en ese momento pensaba que Dios como que te pulía mandándote este tipo de pruebas. Ya sé que no es así, pero en ese momento le reclamé porque me puse muy brava con él. Y obviamente el médico pensaba que estaba muy brava con el médico porque yo me paré, yo no creo que se me cayó la cartera, yo me cogía la cabeza, empecé como, ¿sabes? Como que no. Y mi esposo como que cálmate, cálmate. Y yo no, ¿cómo me voy a calmar? Y el médico me decía, yo sé que es muy duro lo que les estoy diciendo, pero es algo que tienen que afrontar. Y yo le decía, es que ya ha sido demasiado duro, yo ya no puedo con más. O sea, mi hijo no puede con más. Total, para hacerles corto el cuento de este episodio que para mí, pues se me nota, es el más duro de todos. Porque es reconocer que todo mi sentir era válido. Era además afrontar que se venía otra realidad mucho más fuerte de la que ya habíamos vivido, porque era una situación mucho más riesgosa en la que ya no estaba en juego su intestino y su calidad de vida, sino su vida. Entonces yo no quise estar más en el consultorio, yo me salí y me acuerdo que una señora se me sentó al lado y me dijo, tranquila, hay esperanza, mientras allá hay esperanza. Ni siquiera sabía qué estaba pensando, pero yo creo que ella pensó que se me había muerto un familiar o que tenía alguien en la UCI, pero yo estaba completamente descolocada de todo. Y bueno, salí de allí y lo primero que pensé fue, voy a llamar a esta señora, que su hijo lo operó el doctor de la Torre. La llamé inmediatamente, no podía ni hablar y le digo... Claudia, se llama Claudia, le digo, Claudia, tú me hablaste en algún momento del doctor de la Torre. Yo acabo de salir de un médico que me dio un segundo diagnóstico muy grave de mi hijo y él acaba de llegar de hacer un fellow con el doctor de la Torre, pero yo ya no confío en nadie aquí en este país, o sea, no confío, ya no quiero que a mi hijo lo vea nadie acá, yo quiero que lo vea el experto, el experto, el que les enseña cómo hago. Y me dice, ay, Ginita, yo nunca tuve el teléfono de él, pero tengo el correo del Centro Colorectal de México, les voy a escribir a ver si me pueden contactar con el doctor de la Torre. Y inmediatamente me respondan, te cuento. Claro, eso había sido hace 12 años que habían operado a su hijo, pues ella se había desconectado. Habían sido hace 8 años, sí, habían pasado 8 años, ella no tenía los contactos, pero le escribe y... Mientras ella está gestionando eso, yo le digo a mi esposo, vámonos ya para donde el cirujano de Pablo, llamémoslo, digámosle lo que está pasando, que yo quiero que él me diga por qué está pasando esto y por qué él no lo había visto. O sea, yo la verdad lo que quería era que él me dijera, eso es mentira. A tu hijo no hay que volverlo a operar, eso no, ese médico está mal, porque uno está en negación, ¿sabes? Entonces nos fuimos para la clínica, él nos atendió de una, nos dijo, tranquilo, estás muy mal, primero tranquilízate, ¿qué pasó? No, me negó todo, me dijo, no, eso no puede ser, ¿cómo se les ocurre? Tu hijo está vivo, está bien, está creciendo, ¿cómo nos van a decir que hay que volverlo a operar? Eso es lo peor que le puede pasar al niño. Lo negó todo y yo me quedé con eso y yo dije, sí, de alguna manera uno siempre quiere escuchar así tu corazón te diga, las cosas están mal. Era tan doloroso que yo necesitaba que me dijeran todo lo contrario. Y escuché lo que quería escuchar. Salí de allí, cuando reviso el celular, con el corazón todavía, ¿sabes? Como, esto no está bien, Gina, no te la creas. Ese es el médico que te ha dicho todo, que está bien todo este tiempo y las cosas no están bien porque le vas a volver a creer. Pero era esa necesidad de creerlo. Veo el celular y me manda un pantallazo Claudia donde dice,
familia, llego mañana a Bogotá. O sea, doctor Luis de la Torre. Mira, es que no tienes ni idea lo que siento cuando recuerdo esa foto, cuando yo la abro y veo cómo es que todas esas cosas pasan de esta forma. Entonces, como que